Visual, bueno, lo que les recomiendo utilizar es Microsoft Visual Studio 2019. ¿Por qué? Porque tiene ayuda de texto y tiene otras cosas más interesantes, ¿no? Que van a poder ver. Ahora, para poder instalarlo, simplemente van a pueden descargar Microsoft Visual Studio 2019, dan clic y descargan la versión Community. Esta es descargar gratuita. ¿Ya? De 16.9 yo tengo la 16.6, pero no varía mucho. La descargar y listo. Ahora le va a dejar un archivo que es este y otro el installer. En el installer ustedes van a ir acá. Acá van a tener su versión de Microsoft Visual Studio. Le van a dar modificar. Y luego de eso van a cliquear este desarrollo de escritorio de .NET. ¿Ya? Esto no es necesario porque esto es para otras cosas, esto es para C++, etcétera. Ya, solo con el que le den a este desarrollo de escritorio con .NET, acá le dice mediante C Sharp, Visual Basic y .NET.core, ¿no? Le dan modificar y listo. Ya con eso van a tener funcionando todo. Y luego abren Visual Studio 2019. Obviamente lo que tenga el 2010 igual pueden usarlo, sin problema. Ahora, para crear un proyecto, le dan crear proyecto acá. Y acá le va a salir Visual Basic, le tiene que salir Visual Basic y Windows. Todos los tipos de proyectos y ustedes van a elegir Windows Forms. Aplicación de escritorio con Windows Forms. ¿Dónde está? Aplicación de escritorio. Acá está. Acá está. Esta aplicación de Windows Forms. No hay otro. El 2019 no tenía un bug con el menú, Sí, sí La verdad, tiene. la verdad que a mí no me ha salido hasta ahora. A ver, la muestro. Voy a crear una nueva aplicación. porque primero me descargué el 2019 y tenía un bug con el menú, no podía hacer nada, así que me lo instalé y me puso el 15, el 2015. Obviamente sí tiene, pero es el menú strip, ¿no? Les voy a mostrar que Sí, es el menú no strip. tengo ningún tipo de problema con eso. Puedo escribir acá, añadir menú. Si hacen, si descargan esta versión, es que lo que pasa es que existen varias versiones de esto. Sí, ya dejaré la profesional, debe ser por eso. No, la community con esta da al pelo, no hay ningún problema. De todas maneras, si tienen igual el 2015 es la misma lógica, ¿no? No hay diferencia a la hora de programar ni nada por el estilo. Pero los que puedan, prueben con esta herramienta y les va a resultar mejor. Como sugerencia, ¿no? Simplemente. Ya vamos con esto entonces. Eh, Siguen entrando. Este es el segundo práctico. A ver, antes de empezar al segundo práctico, ¿tienen preguntas con el primer práctico? Sobre cómo realizar algo. Pregunten. Yo tengo una pregunta sobre el Mm, hexágono, Yo el también. área del hexágono y del pentágono. Ya, ¿Qué valor tiene apotema? ya. Perdón. ¿Dónde fue? Pero Apotema no es un dato que se debe ingresar, ¿acaso? Por eso estoy preguntando. ¿Cuál? Este es el primer. Pentágono y hexágono. A Pero ver, puedes poner pues visitando el para que internet Apotema, por las siguientes fórmulas diarias. ¿Cuál es apotema? el pentágono y hexágono para realizar el área de realizar la fórmula para hacer el área necesitas encontrar la Apotema. A ver, fórmula hexágono. Sí, En pero el yo, hexágono hay una que no necesita pero, apotema, pero en Cuando, el cuando pentágono haces sí. pero, el hexágono necesitas apotema. sí, pero si lo ponen como, Ya, El apotema es una entrada que vos le das. pero, claro, Es por un eso, dato. claro. pero por eso, o sea, Hablen uno, dejen exactamente, hablar al auxiliar. exactamente lo que dicen los colegas, ¿no? Ya. El apotema es esta parte, ¿no? Entonces, sí es un parámetro de entrada que pueden aplicarlo. De otra manera, bueno, esta es la fórmula general. Tenés este área, que es el perímetro por la apotema dividido entre 2.
puede ser un parámetro de entrada porque acá no hay ninguna restricción, si se dan cuenta del práctico. No dice hacer solamente con un dato, solamente dice desarrollar la fórmula, ¿no? Entonces no se compliquen. La idea es que el ingeniero no trata de complicarles la vida tampoco, ¿no? Y ustedes no se compliquen. Pero en el segundo creo que hay un ejercicio que pide con Apotema. Ujú. Estábamos viendo eso el otro día con los chicos. ¿En cuál? ¿Entre este? El 2, sí, La diferencia entre el que la apotema lo tiene. hexágono y el triángulo. Ya. Estas figuras que les da el ingeniero, por ejemplo, vamos a ver. ¿Cuál tiene problema de esta? Desde el comienzo sería mejor. Sí, Desde desde el la- La comienzo. 2 más que desde todo. el comienzo. entonces, Pero El comienzo, el comienzo. ahí el comienzo Sí. de toda la materia. Entonces, Sí, yo, desde el comienzo. tengo una sugerencia. Práctico 2. Solo el práctico Desde el 2. comienzo, práctico dos. Roberto, ya. Práctico Sí, 2, número Uno 1, hable, pues. uno. el 1, por favor. Ya, Roberto, escúchame. ¿Cómo desde el No, 1? desde el ¿Cómo dos, desde ¿cómo el desde el 1? uno? Desde el dos. El 1 Está fácil. Está facilísimo. El 1, el ingeniero Del lo pasó dos. al grupo a Fácil eso. como ella. Del 1 hay hasta videos. Mutearlo. Ya, Del sí, 2, escuchen, el examen ya Desde el del 2. comienzo. Sí, hay algunos compañeros vamos a hacer algo. Voy a empezar desde el segundo práctico. Bien por usted. Ya, listo. Vamos a empezar desde el segundo práctico, desde el 1, pero si hay alguna duda sobre alguna fórmula, la hago, digamos, porque seguramente va a surgir. Y ténganle paciencia a su compañero que sé que algunos van rápido, le entienden rápido, pero no todos somos así, ¿no? Entonces, ténganle paciencia. Por ejemplo, yo igual era así, entonces yo le entendía todo mucho más rápido que otro, pero ténganle paciencia. ¿Cómo que el a empezar. examen de mañana? Ya. Bueno, empezamos con el cuadro de herramientas que ya saben acá es lo básico, ¿no? Acá tenemos todas las herramientas que podemos utilizar. Un ratito, no dejan de entrar. Ya. Lo que hace el ingeniero, si mal no recuerdo, es pasar por una serie de pasos. Entonces, primero hace las entradas y salidas, ¿no? Acá tenemos las entradas. Acá tenemos una figura que es de tal forma, no sé cómo lo hace el ingeniero de esta manera. Que esto lo hace a manera de función, ¿no? Entrada. Y luego tenemos las salidas. Salida. Esto es lo que es la definición de una función, ¿ya? Entonces, funciones y procedimientos trabajan de maneras similares. ¿A qué me refiero con funciones y procedimientos? Función, no sé si han visto en cálculo que es una f de x igual a x, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que para cada valor de x me va a volver un valor. Entonces, acá aplica lo mismo. Es una función que tiene parámetros de entrada, puede ser a como b, y para cada valor de a y para cada valor de b me va a dar un resultado diferente. Entonces eso es una función, ¿ya? Entonces, sí. Ahora un procedimiento lo que hace es realizar una acción. Entonces no necesariamente retorna un valor, en cambio una función sí o sí retorna un valor. Ahora, existen tres tipos de datos principales que ustedes van a utilizar. Son integer, string y boolean. Aparte van a utilizar, bueno, bastante, ¿no? Ustedes, doble. Integer, ¿cuáles son sus valores del dominio? Desde el menos infinito hasta el más infinito, valores enteros. ¿Ya? Si quieren, para la redundancia, esto va de 0,1, 2, 3, así, etcétera, ¿no? Hasta el infinito. Y luego menos 1, menos 2, y así hasta el infinito, menos infinito. Obviamente ese menos infinito es en la vida real, pero acá tiene un límite. Si no, las computadoras no pueden calcular hasta infinito, sino que tienen un límite, pero ya es la teoría. Doble, la diferencia es que va desde menos infinito. Ahora la diferencia es que tienen decimales 0, después 1.1, 1.2 y así, ¿no? Se puede extender. Esos son los hasta infinito, hasta más infinito. Valores con decimales.
Ahora tenemos los strings. ¿Qué son los strings? Strings son secuencia de caracteres, básicamente. Por ejemplo, un hola, ¿cómo estás? Es una cadena, un string. O cualquier conjunto de caracteres es un string, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que he escrito acá, todo esto es un string, básicamente. Ahora, un boolean, si están pasando álgebra 1 o estructuras discretas, es lo mismo. Básicamente es un true o un false. Solo puede tener esos dos valores, un true o un false, que es verdadero y falso. Y pueden combinarse valores, bueno, ya eso lo ven en estructuras discretas. Ya. Ahora, ¿para qué nos sirven las funciones? Las funciones nos sirven para ahorrar lo que escribimos, el código que escribimos, ya que estamos en programación, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si yo tengo en este formulario un código cualquiera, ¿no? Y acá tengo en este otro formulario otro código. Y acá necesito, qué sé yo, hallar el área de un cuadrado. Y acá necesito hallar el área de un cuadrado. Entonces yo puedo dividirlo en funciones. Puedo crear una función. Calcular área. Calcular área. Entonces, lo que tienen que hacer, o bueno, ¿para qué les sirve, no? Les sirve para no escribir el código varias veces. Por ejemplo, en este calcular área de un cuadrado, le va a servir para diferentes ejercicios. Entonces, no va a tener que repetir el código una y otra y otra y otra vez. Solamente lo hacen una vez y ya con eso. Entonces, esto es una función. ¿Qué quiere decir? Que recibe parámetros. Por ejemplo, esto es un cuadrado, ¿no? Recibe parámetro A, que es un lado, simplemente. No necesita más que eso. Y me va a devolver el área del cuadrado. Si yo tengo una función acá, todas las funciones, por ejemplo, calcular el área de un triángulo, qué sé yo, todas son funciones que pueden utilizar en otras subfunciones. Puedo llamar, por ejemplo, tener una función. Vamos a esta función a ver, que es calcular el área de un cuadrado. Capaz yo necesite, digamos, en el hipotético caso de que yo necesito usar otra función. A igual a función. Igual puedo hacerlo. Puedo llamar a una función de otra función. Entonces para eso nos sirven las funciones. Eso es lo básico, ¿ya? Súper básico. Ahora, cuanto a esto, vamos a ver la manera de programar. Siempre estas figuras son en base a esas funciones que ya han hecho en el primer práctico. Ustedes han hecho esto, ¿no? Todas estas funciones, si ya las han hecho, las van a utilizar en este práctico. Porque para eso nos sirven, ¿no? El área de un cuadrado es una función con valores de un lado. Rectángulo, valores de un lado, de base por altura, ¿no? Base y altura. Triángulo no equilátero, necesitamos igual una base, una altura y aparte otro dato más, no me recuerdo bien. Y luego tenemos el rombo, que necesitamos, con el rombo solo un lado creo que es necesario la fórmula, pero el círculo ya saben, el radio para un círculo necesitamos el radio, ¿no? Después para un elipse necesitamos los dos lados. Tiene dos radios o dos focos. Espera un momento. Ya. Creo que nada más. Ya. Listo. Entonces. A ver qué dice. Un momento. Estaba hablando para entrar a. Ya, listo. Aceptado. Entonces, para calcular en este práctico, necesitamos. Bueno, acá necesitamos dos áreas, ¿no? Vamos a usar dentro de una función dos funciones diferentes. Que en este caso va a ser. Alberto 22. Ya. Sigue entrando. La mitad diferencia entre el elipse y rombo. Entonces, esto podemos verlo de esta manera. Tenemos esta figura. Acá lo voy a poner. Y lo primero que hay que hacer es el análisis. Antes de nada, hacemos un análisis. Podemos dividir, si quieren verlo, esto en dos funciones diferentes. Tenemos esto y aparte tenemos un rombo, ¿no? Que creo que está acá. Y necesitamos saber el área de ambos. Necesitamos saber tanto el área del rombo y tanto el área de este semicírculo. Perdón, de este circunferencia. De este elipse.
Entonces, vamos a las fórmulas. Acá no nos dice qué datos de entrada tiene, si se dan cuenta. Pero ustedes tienen que darse cuenta básicamente de varias cosas. A ver, primero, vamos a poner esto acá y vamos a ir descomponiendo. Descompongan en cuantas figuras sean necesarias o cuantas vean necesarias ustedes. ¿A qué me refiero con descomponer? Si se dan cuenta, desde acá hasta acá tenemos un lado, ¿no? Pero si esto lo dividimos entre dos, o formamos una cruz, para la redundancia, podemos dividirlo en 4 lados. Entonces tenemos acá un lado y otro lado. Y este lado es igual al otro. En este caso, este lado es igual a este lado, ¿no? Entonces no necesito introducir los datos de todo este lado, o si quiero introduzco solamente de este lado y ya tengo de ambos. Y esto me va a ayudar para el cálculo de esta figura. ¿Ya? Entonces no es nada más. Vamos a la fórmula si quieren. Esta es una fórmula de un elipse. Si no se acuerdan la fórmula, las buscan. O bueno, ya deberían tenerlas en el primer práctico, ¿no? Pero no es nada más que buscarlas. Esta es una fórmula del elipse, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos... necesitamos todos estos lados, concentro en el origen. Es el área de una elipse Área. para que te aparezca. Sí, perdón. Área de un elipse, acá está. Acá tenemos este otro. Esto es una circunferencia. Son dos radios que manejan un área de un elipse. Radio 1, radio 2, foco 1, foco 2. ¿No? Esos son los datos. Vamos a buscar acá ejemplo de perímetro y área. Ya, acá tenemos este lado A, por ejemplo, lado B. Y el área sería pi por lado A, lado B, con foco en el centro. Esa es la primera fórmula que tendríamos, ¿ya? Para esto. Y casualmente si se dan cuenta, ya, casualmente, si se dan cuenta, seguimos, acá tenemos el lado A, lo voy a poner con otro color. Podríamos tener el lado A de la elipse. Y acá tendríamos el lado B. Ya, entonces podemos ir descomponiendo la figura. Entonces, esta figura podemos ocuparla para la elipse. O sea, estos datos de esta figura. Ya tenemos los datos de la elipse. Ahora, los datos del rombo. ¿Cuál es la fórmula de rombo? Vamos a buscarlo. Fórmula área rombo. Vamos a imágenes, acá sale todo. Justamente acá que nos dice, necesitamos D, que es un lado, y D, que es el otro. Y justamente, por casualidades de la vida, se puede decir que tenemos ya, son los mismos que necesita el elipse, ¿no? Estos dos. Entonces ya está todo comido, ¿no? Se puede decir. Entonces vamos a las figuras por separado, si quieren verlo. Y necesitaríamos para esto este lado. O si quieren hasta la mitad de este lado. De acá, de este punto a este punto. Y luego necesitaríamos desde aquí hasta acá, ¿no? O básicamente que necesitaríamos también radio 1. Acá lo pongo. Radio 1 y radio 2. Acá tenemos el radio 1, que el radio 1 es este, ya saben, la mitad del diámetro. Y el radio 2, que es la mitad del otro diámetro. Entonces, dos radios. Y esta es la primera fórmula que vamos a ocupar. Que acá la voy a ocupar. Es pi por radio 1 por radio 2. Pi. Voy a disminuir esto. Por R1 por R2. ¿Ya? Hasta ahí claro la fórmula de esto, ¿no? Ya pues probamos la pichanga. No se preocupen por la tema de la fórmula. Ahora, para este lado exactamente empieza desde arriba hasta la mitad. Y exactamente desde aquí hasta acá tenemos radios. Y casualmente vemos que las fórmulas coinciden, ¿no? con las figuras.
que tenemos D por D dividido entre 2. Perdón, es esto. Entonces acá tendríamos radio 1 por radio 2 dividido entre 2. Esas serían sus fórmulas. Y listo. Ahora, me está pidiendo la diferencia, ¿no? La diferencia de los dos lados. Me dice, la mitad del área del relleno del color azul. A ver, la mitad de la diferencia. Bueno, la mitad de la diferencia entre la elipse y el rombo. Entonces, la diferencia entre el elipse menos el rombo dividido entre 2, porque me está diciendo la mitad de la diferencia entre el elipse y el rombo. Eso es lo que yo capto. Entonces acá tenemos una función. Vamos a tener una función. Esta se va a llamar área elipse. Y esta se va a llamar área de rombo. Ya tenemos dos funciones, suponiendo, ¿no? Estamos suponiendo ya de que tenemos dos funciones. Ahora, para sacar la diferencia total va a ser igual a el área de la elipse. A ver, los parámetros son, los paréntesis son importantes. Área elipse, suponiendo que ya la tenemos, ¿no? Menos el área del rombo. Área del rombo. Esa es la diferencia primero. Área elipse menos área del rombo. Y esto divide entre 2. La mitad de la diferencia. Y esa sería la diferencia total. Y listo. Resuelto su problema. Antes de pasar a la siguiente etapa, que es la programación, ¿tienen alguna pregunta? Todo claro. Todo claro, ¿no? Sencillísimo. Entonces, ahora vamos a la parte de la programación. Tengo una pregunta. Dime. ¿Acaso en la parte digamos, de la elipse sería con el radio, pero el del rombo no se hace con el diámetro, que sería el doble del radio? Perdón. A ver, vamos a ver las fórmulas. Ah, sí. Tenemos este por este. Sí, tienes toda la razón. A ver, dentro, sí. Entonces, acá cambia un poco la fórmula, que es este. En vez de radio 1 por radio 2, le quitamos este, a ver. Ya, vamos a ver. Simplemente le aumentamos un por 2. Acá, a cada uno, ¿no? Radio 1 por 2 por radio 2 por 2, entonces sería por 4, ¿no? Directamente, dividido entre 2. Ya podemos suponer que este por 4 se simplifica entre este y este, ¿no? Ya saben, por regla. ¿Y qué nos quedaría? Simplemente por 2, ¿no? Pueden hacerlo así o pueden hacerlo no simplificado tanto como yo, ¿no? Para que no se chipen, no es necesario que se chipen tampoco. Vamos a hacerlo de la manera más fácil para ustedes. Ya, entonces radio 1 por 2 por radio 2 por 2 dividido entre 2. Así, sencillo, ¿no? Porque el radio 1 es el diámetro. Por 2. El radio 1 por 2 es el diámetro. Y el radio 2 por 2 es el otro diámetro. Listo. Esa es la fórmula del rombo, ¿no? Sí, del área del rombo. Ya, entonces, teniendo eso en cuenta, gracias por la aclaración. Todo posible. Ya. Ahora, en el IDE van a tener a este lado, en la lado izquierdo van a tener el código de herramienta. Y el lado derecho van a tener las propiedades de cada herramienta. O de cada elemento del cuadro de herramientas. Por ejemplo, y lo que más van a ocupar, perdón, vamos a entrar. Ya, lo que más van a ocupar van a ser los textbox. Yo lo voy a hacer ahorita en un ejemplo. Este textbox nos va a permitir en la entrada de una cadena o un string. Como les dije, van a tener un string, que es una cadena. Ustedes pueden introducir tanto números como letras. Eso es un string. Pero este lenguaje de programación nos ayuda bastante haciéndole el casting automático. O sea, básicamente convierte la cadena a entero. Porque ustedes, si le pasan, si quieren pasarle como parámetro un hola, por ejemplo, le va a dar error. Debería. Y lo siguiente sería un botón. Ahora, si se dan cuenta, tienen las propiedades acá. Las propiedades. Vengan todas estas propiedades y ustedes pueden modificarlas como quieran. Por ejemplo, en este botón, yo no quiero que se llame botón, quiero que se llame botón res. Y acá me sale. Yo quiero modificar la fuente. Quiero cambiarle el tamaño a 12. Quiero que sea con negrita. True. Listo. ¿Ya? Botón res. Pues
Hasta ahí todo claro, ¿no? Ahora, estos son mis parámetros de entrada, se puede decir. Parámetros de entrada 2. También, si quieren, pueden ponerle una imagen. Image list. Image list. Ponen acá. ¿Y dónde era para poner la imagen? Bueno, vamos a omitir esa parte para que... ¿Dónde era esto? Acá ponen elegir imágenes y acá pueden agregar imágenes y ponerlas ahí. Eso ya depende de cada uno cómo lo quiera hacer. Ya vamos a lo que nos interesa, las funciones y procedimientos. Les pregunto, esto de aquí es una función, o sea, lo que quiero que me retorne es una función o un procedimiento. Vamos por paso. Función. Sí, es una función. Tu micrófono, Blau. Ya, correcto, una función. Es una función porque me devuelve un resultado. Un procedimiento hacia una acción. Vamos a aplicar dos casos. Vamos a hacer un sub, que es un procedimiento acá, y se va a llamar ejercicio 1. 1, ¿ya? Para que vean. Entonces, acá vamos a aplicar todo el código del ejercicio 1. Acá vamos a hacer un public function donde se llame de área del rombo, ¿sí? Y le ponen as doble, ¿no? Porque me puede dar valores reales en función. Y acá, como es una función que recibe parámetros, toda función recibe parámetros, necesito ponerle el A, que sería el diámetro 1, ¿no? Como doble igual, y B como doble igual, que son A y B, lo mismo que tenemos acá, ¿no? A y B, radio 1 y radio 2. Perdón, pero acá sería completo, ¿no? La función. Acá este es el análisis, pero la función es... Les voy a mostrar la función completa, la que estoy aplicando antes de que se chipe. La función que estoy aplicando ahora mismo es esta. Este es el lado A, completo, sin el radio. Y estoy aplicando el lado B. Esta va a ser la función ya. ¿Cuáles son los parámetros de entrada? Tenemos el lado A y tenemos el lado B, con diferentes colores. Y acá tenemos el análisis, que tenemos los parámetros de entrada. Y ya saben, nos da una salida. Pero esta salida no es automática, ¿no? Esta salida es a través de una serie de procedimientos que ustedes lo definen. Entrada y salida. Y acá se aplica una función. F de A, B. Este es el análisis que tal vez quiere que haga el ingeniero. Hasta ahí todo claro, ¿no? Un ratito. Me toca... Ya. Entonces, la función que voy a aplicar yo es el área de rombo, que tiene como parámetros A y B, que estamos explicando ahora. Y esto es sencillito, porque lo único que necesitamos es multiplicar A por B dividido entre 2. Y este va a ser mi resultado. Resultado, ¿ya? Área de rombo, resultado tanto. Y eso es lo que vamos a aplicar acá. Área de rombo, mi resultado o mi return va a ser A por B dividido entre 2. Listo. Hasta ahí clarísimo. Una pregunta, disculpa que vuelva a lo mismo. ¿Por qué está multiplicado por 2 dos veces en la anterior fórmula? Lo mismo quería decir. Ya mira, lo que pasa es que acá tenemos la mitad ya mira, tenemos esto que es la completa, ¿no? La fórmula completa, que es A por B dividido entre 2. Ahora, si nos damos cuenta de los parámetros de entrada para esta función, solamente vamos a aplicar esto que está con amarillo y esto que está con verde, ¿ya? Y esto nos va a quedar algo así. La mitad o sea, el diámetro 1, el radio 1 y el radio 2. Ahora, pero la fórmula nos dice que necesitamos el diámetro 1 y el diámetro 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es
el diámetro de un radio es el radio por 2, ¿no? Por ejemplo, este radio por 2, ¿no? Para completarlo. Y acá este radio por 2 para completarlo, ¿no? Entonces por eso es que multiplico por 2 dos veces. Radio 1 por 2 para completar este. Hasta ahí. Y radio 2 por 2 para completar este. Y entonces ya tendríamos los parámetros necesarios para aplicarlo en esta función. Esta función necesita los completos, ¿no? Diámetro 1 completo y diámetro 2 completo. No necesita radio. ¿Se entiende? Sí, Sí, se listo, ya entiende. entendí, gracias. Claro, también es porque la fórmula pide, creo, la mitad de la diferencia, ¿no? Ajá, que estamos aplicando lo necesario, no vamos a poner parámetros extra, sino lo necesario para esto. Obviamente esto depende de cada uno, ¿no? Capaz quieren poner el diámetro 1, diámetro 2 y aplicar esto, pero esto dividido entre 2. Eso depende totalmente de ustedes. Yo lo estoy explicando de una manera, de una posible solución. También podrían poner como parámetros de entrada esto, el diámetro 1 y diámetro 2. Y a la hora de calcular el elipse, dividirlo entre 2. Radio 1 dividido entre 2, radio 2. Va, diámetro 1 dividido entre 2, diámetro 2 dividido entre 2. Eso depende de ustedes. Pero bueno, hasta ahora tenemos el área de rombo. Ahora necesitamos una función que sea el área de... ¿Cómo se llama esta cosa? Área del elipse. Elipse. Y lo mismo, acá tiene como un doble, como que es un real eso. Y tiene el radio 1 como doble y radio 2 como doble. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función? Return pi o mat.pi por R1, R2. Pi por radio 1 por radio 2. Entonces se entiende hasta ahí, ¿no? Cómo funciona. Si quieren verlo de esta manera, acá voy a poner lo mismo, pero para esta función. Y si en nuestra fórmula de Visual Basic utilizamos tipo el diámetro. Le ponen como le digo, si fuera el diámetro 1. Vamos a hacerlo de las dos maneras si quieren, ya, para que... Dale, por favor. Área elipse 1 y acá voy a poner área elipse 2. Área elipse hasta acá que aplique el diámetro y acá que aplique el radio. Entonces acá es el diámetro 1, diámetro 2, pero acá necesito el radio. Diámetro 1, diámetro 2. Hasta ahí, paréntesis, no se olviden. Por diámetro 2, diámetro 2. Y acá que aplica el radio simplemente con el radio. ¿Ya? Eso ya es su imaginación de ustedes. Depende, solamente se los dejo a su imaginación. Básicamente tienen que imaginarse. O si no pueden imaginárselo, dibújenlo. Como yo estoy haciendo ahora. Si lo dibujan ya no se van a perder. Ya tenemos el área del rombo y el área del elipse. Hasta ahí todo claro, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, lo siguiente sería aplicar el resultado. Vamos a declarar una variable dim diferencia as doble. Y vamos a decir que la diferencia va a ser igual a... Obviamente esto tiene dos parámetros de entrada, ¿no? Tiene radio 1 as doble igual y radio 2 as doble. Esto es un procedimiento, es un sub. Ya, esto va a ejecutar algo. Entonces, acá la diferencia va a ser lo que yo le introduzca con radio 1. Pero necesito el área del rombo. Con el radio 1, radio 2. Ya. Perdón. Primero es el área de la elipse. Vamos a hacerlo con el diámetro. Va con el radio, perdón. Menos el área del rombo. Acá radio 1, radio 2. Radio 1 va a ser la base y radio 2 va a ser el más largo si quieren verlo, ¿ya? Eso también pueden anotarlo acá. O si no quieren confundirse, pueden poner radio 1 que va a ser radio 2 altura. El radio 1 va a ser el amarillo
Y radio 2 va a ser el rojo. Acá lo voy a anotar. En esto. Radio 1. Con color más vivo tal vez. Le voy a poner verde para que se entienda. Y acá va a ser el radio 2. Ya, estos son los parámetros de entrada. Radio 1 y radio 2. Entonces acá vamos a tener este área de la elipse utilizando los radios. Y vamos a ver que el resultado. ¿Dónde lo vamos a poner el resultado? Vamos al diseño y podemos hacer de diferentes formas. Yo voy a hacer actualmente con un label. Al label, esta va a ser la respuesta. Yo le voy a cambiar a la fuente. Voy a poner a 12. Esto va a ser volts, true. Y acá le voy a cambiar el texto para que diga respuesta. Texto, respuesta. Y acá, si se dan cuenta, yo puedo acceder a todos estos parámetros. De acá, estos son parámetros. Por ejemplo, vamos a darle doble clic acá, que es tras que se ejecute el código, vamos a decir label 1. El punto text va a ser igual a se ejecutó el programa, para que vean cómo funciona esto. ¿Ya? Le doy clic y tras que se ejecuta el formulario 1, se ejecutó el programa. Ya no necesito cliquear a ningún lado, si se dan cuenta. Porque cuando yo cliqueo, no pasa nada. Este es el button click. Este es el form unload. Quiere decir que se ejecuta cuando se carga el formulario. Vale, redundancia. Ya, entonces en vez de que se ejecute el programa, voy a decir resultado. Ya, ahora la diferencia que yo quiero marcar va a ser la diferencia total o la diferencia. O vamos a mostrarlo simplemente. Label 1.text va a ser igual a la diferencia dividido entre 2. Porque eso es lo que nos pide, ¿no? En el ejercicio. Nos pide la mitad de la diferencia entre elipse y rombo. Entonces la mitad es dividido entre 2. Entonces ya tengo la diferencia entre elipse y rombo, que es esta diferencia. Y simplemente la mitad dividido entre 2, ¿no? Ahora, lo siguiente sería por su parte que yo haga funcionar este método, ¿no? Este procedimiento. Entonces digo ejercicio 1 y lo aplico como textbox 1.text y el textbox 2 va a ser mi radio 2.text. Ya después ustedes si quieren pónganle imágenes, este va a ser el lado 1, el lado más explicativo, ¿no? Pero eso depende totalmente de ustedes. Vamos a ver un ejemplo. Acá tengo el radio 1, digamos que sea 5 y el radio 2 sea 10. 5 y el otro sea 10. ¿Está? Y esto me sale el resultado. Este es el área de referencia entre un elipse, un rombo, cualquiera. Divide entre 2, porque dice el área, la mitad del área, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O todo claro? No, ¿Todo sí, claro? todo claro. Yo tengo una. ¿Cómo lo escribiría sin el label? Sin el label. Sí. Por ejemplo, si vos querés mostrarlo en un textbox. Sí. Si querés mostrarlo en un textbox, le cambias por label a textbox. Quiero mostrarlo en el 1. Entonces ejecuto de nuevo. Lo mismo. 5 y 10. Y acá se va a reemplazar y se va a mostrar acá. ¿Sí? Y acá se muestra. Ah, ya. ¿Ya? Porque ¿a qué hace referencia? No lo hagan por hacer, simplemente vean lo que les digo. Acá están las propiedades. Todo esto, una de las propiedades se llama texto. ¿Ya? Por ejemplo, otra de las propiedades es size, que es 12. Size, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tras ejecutar el programa, el label 1, a ver, label 1.size va a ser ahora 25, digamos, ¿no? A ver, ¿qué dice? 32 bits internos se pueden convertir en size. Punto width. Va a ser 20. Sí, no se puede hacer esto. A ver cómo se aplican las propiedades acá. A ver, otra propiedad tal vez que sea más fácil de poner. A ver, color tal vez. Color o backcolor. Igual a color, me imagino que va a tener un color. Punto
white, a ver, esto. Le voy a cambiar el back color a un white. Entonces, si se dan cuenta, es white. Si yo le pongo, eh, perdón, esto le pongo a black, esto el fondo va a ser negro. Entonces, jueguen con las propiedades, digamos. De eso se trata. Todas estas propiedades que están acá pueden ser accedidas mediante código. Y una de ellas es el texto. Por eso que yo puedo hacer textbox1.text. Es que estoy accediendo a esta propiedad, ¿no? A esta propiedad texto. Ustedes pueden jugar con esas propiedades, con todas. Todas las que están acá pueden modificarlas mediante código. Ya, hasta ahí ninguna pregunta, ¿no? Si tienen, preguntas. No, gracias. Listo. ¿Qué otra quieren o tienen problemas acá? Ya para hacer algo más complejo. ¿Alguna específico que quieren que haga? Obviamente no la... La 2. ¿La 2? ¿Esa? Sí. Sí, esa. ¿Seguro? Ya, está bien. Segurísimo. Del número 1 yo creo que es innecesario poner el por 2, ¿o no? Porque a mí me sale el mismo resultado y sin colocar el por 2. Acá, digamos, acá al lado. ¿En cuál? Es que recordad que hice con dos diferentes funciones. Tengo el área elipse de radio que utiliza el radio y otro que utiliza el diámetro. Vamos a hacerlo con los dos, mira. ¿Ya? Acá estoy usando área elipse radio, voy a usar área elipse diámetro. ¿Ya? Mira. Lo ejecuto. 5.66, ¿no? 5.10. Sí, Otro ratito. diferente. Diámetro. Utiliza el diámetro. Pi por radio 1, radio 2. Ya creo que... sí, es diferente porque acá le estoy diciendo que... Acá tendría que usar área rombo. Esto estoy usando con el radio igual, ¿no? El área rombo, si te das cuenta. El área Se rombo, utiliza porque los datos principales son de la elipse que son radios, así que el rombo lleva radios por ende. este área Y rombo el estoy corte. utilizando con un radio. ¿Ya? Sí. Yo puedo crear otra función que sea área de rombo, pero que en vez de radio, el diámetro. Ahora con el diámetro, área dividido entre 2 y b dividido entre 2, porque ya está utilizando el diámetro. ¿Ya? Y área de rombo voy a utilizar el diámetro, mira. Me debería dar lo mismo. 5 y 10, ahora utilizo el diámetro. Vamos a revisar eso. Diferente, ¿no? A ver. Acá antes utilizaba el radio. Acá el... no, está bien, creo. Sí, lo que pasa es que yo le estoy pasando como parámetros ahorita. Acá. Perdón, le estoy pasando el... Ya, un ratito. Vamos a analizar eso. Acá le estoy diciendo que me utilice, pero el diámetro. Y acá también le tendría que pasar el diámetro, ¿no es? Pero yo le estoy pasando el radio. Y este va a ser ejercicio 1 utilizando el radio. ¿Ya? Eso es muy importante. Utilizando el radio, si te das cuenta. Entonces, si utilizo el radio y estoy usando el área elipse de diámetro, necesito pasarle el diámetro, ¿no? Entonces, por 2. Y acá, área rombo diámetro, voy a usar el del radio ahora. Para que vean que se pueden combinar. Este ejercicio 1 va a ser utilizando los radios. Entonces, eso es importante que vean cómo se ejecuta, ¿no? Y ahí es el mismo resultado. ¿Ven, no? O sea, eso depende de cómo lo hagan ustedes. Por eso se los dejo a su imaginación. Pero tienen que ver que los parámetros acá sean los adecuados. Si acá estás utilizando el radio, acá pues vas a usar el ejercicio con el radio, ¿no? No con el diámetro. Eso depende. Supongamos que yo solo tengo dos fórmulas de elipse y de rombo. Entonces, ¿cuál sería mi fórmula correcta para ponerlo en el ejercicio 1? ¿Sería multiplicarlo por 2 o directamente poner los datos y dividirlo sobre 2? Lo correcto sería que siempre trabaje con el radio, ¿no? A ver, vamos a hacerlo como voy a decir. Solamente vos tenés el área del rombo que utiliza el diámetro, ¿no? Porque esa es la que sacaste de internet. Exacto. Exacto. Ahora, el área de la elipse utiliza los radios, ¿no?
Entonces vamos a hacer eso. Área elipse con los radios. Está correcto. ¿Ya? Hasta ahí. Radios simplemente le pasas los radios. Radios. Ahora, el área de rombo utiliza los diámetros. Diámetro. Entonces, en los parámetros le multiplicas por 2. Porque te está pidiendo el diámetro. Igual te está pasando un radio, ¿no? Entonces, eso sí. Eso sería lo correcto. Ah, ok, entonces estaba bien lo que tenía. Gracias. Sí. Ahí. Lo mismo. Exactamente. Si usamos una buena lógica, podemos. Uy. Si usamos una buena lógica, podemos utilizar lo que hicimos en el primer práctico, ¿no? Ajá, exactamente. Lo mismo del primer práctico. De hecho, el primer práctico le sirve para el segundo. Exclusivamente para ello. Están todas las fórmulas. O sea que sí o sí lo van a terminar haciendo. Si no lo hicieron. Ya, vamos con la 2, era, ¿no? Esto lo voy a poner. Esto lo voy a eliminar porque te lo expliqué. A ver, vamos a hacer la 2. La 2, ¿qué nos dice? La diferencia, acá la diferencia, no la mitad de la diferencia, simplemente la diferencia entre el hexágono y triángulo. Acá un momento voy a poner que es la mitad de la diferencia. La mitad de la diferencia. Va a ser la mitad de la diferencia, por eso es que se ha sacado eso. Ya. La diferencia total, vale decir. Y esto es esto. Ya primero entonces analizamos la figura. La figura que tenemos es esta. No la que tengo yo. Ya. Vamos a analizar esta figura. Y ya saben, la figura siempre la partimos en las dos partes, ¿no? Y analizamos cuáles son los datos de entrada. El primero que vamos a hacer es un... ¿Dónde está? Acá. Debería estar. No hay un hexágono. 2. Solo hay un pentágono. Ah, no. A ver. No me da para girar. Es un hexágono ese. Sí, pero no me da para girarlo para que quede igual. Es un poco diferente. Ya vamos a hacer esto. Pero supongamos que está bien. Para hacerlo lo más claro posible. Pintarlo. Pintarlo, no quedará de otra. ¿Ya? Ya, digamos que es eso. Vamos a sacar esto. Esto y vamos a rellenar. Ya, está ahí más o menos, ¿no? Tenemos una figura. Y la siguiente figura vamos a sacar que es un triángulo. Este. Tenemos esta otra figura. Ya. Tenemos las dos figuras, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las fórmulas para cada uno? Si se dan cuenta, acá anoto las fórmulas para cada uno, ¿no? Y luego de eso podemos analizar cuáles son los datos de entrada de cada uno. O bueno, de la figura en general. De la combinación de las dos. Fórmula de área de un hexágono. Acá. Perímetro por apotema. Y vamos a ver cuál es la apotema. ¿Cuál es la apotema? Porque se puede sacar de un hexágono. Esta. Analicemos. Acá tenemos la apotema de un hexágono. ¿Se dan cuenta? Casualmente es un triángulo. La apotema es esto, esta parte de acá. Es un lado. Un triángulo equilátero. Ajá, un lado. O sea, básicamente, ¿cuál es la apotema? Si este está dividido, vamos a dividir la figura, a ver, como hemos analizado. Si nosotros la dividimos la figura así, luego la dividimos así, la apotema sería este lado, ¿no? Bueno, este lado. A ver, lo voy a marcar con amarillo. Este lado. A ver. Esta es la apotema, según me dice. ¿Ya? Hasta ahí claro, ¿no? Porque eso me dice la fórmula, si quieren verlo. Acá está, la apotema. Es esta parte de acá. ¿Qué sería
el lado, tenemos un lado dividido entre 2 por la altura, que la altura de por sí ya es la apotema, ¿no? Entonces, simplemente el radio hacia el centro. Ok, una pregunta, ¿Sí? no sé si sea algo tonto, pero es que no entiendo muy bien qué es apotema. Acá en esta figura puedes ver... lo voy a copiar acá, para que quede clarísimo. Lo he copiado medio feo, pero esta parte, si puedes ver, a ver, está muy feo. Espera. Ahí mejor. Listo, ahí queda mejor, creo. Me avisan cuando si lo ven bien. Esta parte de acá, si nos damos cuenta, esta de acá es la apotema. ¿Ya? Tenemos un lado, tenemos radio y esta acá. Digamos, dice acá que es la apotema. Como un radio, una... Es el radio hacia el centro de un hexágono. Esa es la apotema. ¿Se entiende, no? Bueno, eso es lo que nos dice en la fórmula, si quieren. No es lo único que me dice, si quieren verlo de esa manera. Acá igual me dice que la apotema es este lado. Este lado. Tenemos el lado L y el lado apotema es desde la mitad de un lado hacia el centro. Creo que creo que la apotema Acá es es una línea trazada de un lado al centro. Ajá, El lado más exactamente. cercano al El centro. lado más Eso es el cercano al centro. apotema en general, sí. Sí, está O bien. sea, no siempre va a ser un radio ni una altura, ¿no? Ajá. Apotema es otra cosa muy diferente a todas esas Sí. cosas. No es un radio. No es un radio. La apotema es desde un lado, desde la mitad de un lado hacia el centro. No es el radio. ¿Ya? Yo en ningún momento dije que era el radio tampoco. ¿Ya? Vemos dos ejemplos de dos páginas diferentes y vemos desde un lado del hexágono la mitad hacia el centro. Ese es el apotema. ¿Se entiende, no? Ya, supongo que sí. Sí, se entiende, se entiende. Entonces, acá igual tenemos el apotema, que es de un lado, la mitad, hacia el centro. ¿Ya? Ahora, si nos damos cuenta, podemos calcular la apotema teniendo, a ver, digamos que tenemos uno de los lados. Solamente tenemos este lado. Vamos a dibujarlo en el triángulo. Tenemos este lado. Ya, listo. Ahora, para un triángulo necesitamos la base, la altura, ¿no es? Pero acá, como en la fórmula, vamos a anotar la fórmula del hexágono y vamos a hacer una unión entre ambos conjuntos, ¿no? Bueno, ya espero que me entiendan a qué me refiero con conjuntos. Fórmula del apotema, fórmula del hexágono, perímetro por apotema dividido entre 2. Baja. Ajá. Y ahorita vemos que es el perímetro. Más fácil. Perímetro. ¿Cuál es el perímetro de este hexágono? Es el lado por 6. 6 por lado por apotema, ¿no? Exacto. Todo esto dividido entre 2. Ya, esa es mi fórmula de mi querido hexágono. Ya, apotema. Para que quede más explícito. Entonces ya tenemos, acá tenemos sí o sí que introducirle la apotema, ¿no? Y también sí o sí necesitamos introducirle un lado para que pueda funcionar esta fórmula. Ahora, en esto necesitamos dos cosas. Necesitamos bueno, esta fórmula ya saben que es bastante sencilla, ¿no? Base por altura dividido entre 2, ¿no? Todos lo saben. Eso es de un triángulo. Entonces, ahora hagamos la unión. ¿Qué necesitamos de un lado y qué necesitamos del otro? Sí o sí. De un lado
por un lado necesitamos la apotema. También necesitamos un lado, ¿no? Del hexágono. Pero ese lado, si se dan cuenta, es lo mismo que la base del triángulo. Ese lado es igual a la base del triángulo que yo puse. ¿Ya? Ahora, la altura. La altura es igual a la apotema por 2. ¿Entienden, no? Entonces ahora analicemos qué es lo que realmente queremos Sí. o va a entrar como parámetros de entrada. Entonces lo que sí o sí va a entrar es la apotema y lo que sí o sí va a entrar un lado. Apotema más lado, coma lado. Estos son los parámetros de entrada. ¿Ya? Ahora a partir de eso vamos a poner la apotema para la función. Entonces va a ser una función de un lado y una apotema. Entonces la diferencia va a ser una función de un lado y apotema. Solo necesitamos esos dos parámetros de entrada. Ya, hasta ahí se entiende, ¿no? Clarísimo. Y bueno, ya tenemos acá, solamente queda programarlo. Que programarlo, ya saben, es la última parte, la parte más sencilla. Vamos a programarlo y vamos a decir perdón, acá no. Ejercicio 2. Public sub ejercicio 2. Y listo. Y esto va a tener como parámetros el lado, dim, perdón, doble. Y tendremos la apotema as doble. Ya. Ahora vamos a hacer las áreas. Public function. Que serían por un lado tendríamos el hexágono, área hexágono, as doble, y esto va a tener que sí o sí introducirle un lado y sí o sí una apotema. Ya. Y vamos a retornar sin más preámbulos el lado por 6 por apotema dividido entre 2. Esa es la fórmula, ¿no? Ahora vamos a hacer un public function área del triángulo, que necesitamos una base y necesitamos una altura, y esto me va a dar como un doble, ¿no? Entonces vamos a retornar la base por la altura dividido entre 2 y listo. Clarísimo, ¿no? Ahora para el ejercicio 2 ponemos lo mismo, dim diferencia as doble, si quieren verlo, y luego la diferencia va a ser igual a área del hexágono, que necesitamos el lado, que va a ser el lado, y la apotema. Ahora menos área triángulo. Ahora, ¿cuál es la base de esto? Un lado, ¿no? ¿Y cuál es la altura? Apotema por 2, ¿no? Sí, ¿no? Esa parte no me quedó clara. La área del triángulo lado como apotema por 2. Ya, acá, ¿cuál es el...? Acá estamos igualando, mira. Un lado es igual a la base del triángulo. O sea, un lado del hexágono. Acá vemos. Un lado del hexágono. Acá hace la unión. Se hace la unión del... Un lado es igual a la base del triángulo, ¿no es? Es el mismo. Y vamos a la apotema. La apotema sería desde aquí. Vamos a ponerlo desde aquí hasta la mitad, ¿no? Eso es lo que tenemos como datos de entrada, ¿no? Entonces, para calcular el área del triángulo necesitamos la base por la altura, dividido entre 2. Pero acá tenemos la base, ¿no? La base es la misma que un lado del hexágono. Hasta ahí claro, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí. La base es igual al lado del hexágono. Pero la apotema, bueno, la altura básicamente, la altura es igual a apotema por 2. Es igual. O sea, la altura es igual a la apotema por 2. ¿Por qué? Si la apotema la multiplicamos por 2 nos da la altura, ¿no es?
Entonces, basándome en esa igualdad, por eso es que hago la igualdad acá. Acá, si quieren verlo, digan, necesito sí o sí la apotema para calcular el hexágono. Necesito sí o sí igual al lado. Pero el lado es igual a la base. Ahora, necesito calcular sí o sí la altura de mi triángulo. Sin eso no puedo sacar la fórmula. Pero la altura es igual a la apotema por 2. Por eso es que lo dibujan por separado. Ven qué necesitan. Y de ahí hacen la unión entre ambos conjuntos. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Acá la base es un lado y la altura es la apotema por 2. Estoy haciendo nada más que jugando con esta misma igualdad. Y con eso ya tendríamos el resultado. Ahora simplemente en el botón clic ya no hacemos esto. Ejercicio 1 en vez de esto. Decimos, acá nos falta mostrar, ¿no? Textbox, lo voy a mostrar en un label, ¿no? Label 1.text es igual a la diferencia. Listo. Ahora ejercicio 2. Y ya saben, por un lado va a ser la base del hexágono y por otro lado la apotema. Digamos que la base sea 5 y la apotema sea 2.5. Y bueno, el área total me va a dar esto, 250. ¿Alguna pregunta? ¿Podrías mostrarme la fórmula de nuevo, por favor? Claro. Ahí están las fórmulas. Ok, gracias. Ya, listo. Bueno, entonces, diga. Disculpa, el área del hexágono no sería solamente una entrada del lado, ya que la apotema no es depende, digamos, del lado, o sea, digamos, si el lado mide 10 y la apotema mide 1, digamos, no, La apotema tiene que ser exacta. no va a dar, Solo un dato sería el lado. ¿Cómo? Tendría que ser solo lado, ¿no? O sea, yo digo que tiene que ser exacto, como dice el compañero. Ya entiendo. La apotema depende del lado, digamos. Entonces, esta fórmula de perímetro está bien, pero no cuenta como parámetro de entrada un lado. Está bien, tienes razón. Está bien porque el docente pidió así también. O sea, metiendo dos datos, lado y apotema también. Obviamente sí se puede hacer como usted dice, ¿no? Se puede. Porque calcular la apotema, ya, le voy a hacer el cálculo de la apotema para que vean que sería lo mismo. ¿Ya? Ahorita está perfecto. Vamos a decir que también, vamos a hacer otra igualdad. Apotema va a ser igual a lado dividido entre 2, primero. ¿Ya? Es el lado dividido entre 2. Ahora vamos a realizar un ratingo. Esto, ya, hasta ahí tenemos lado dividido entre 2. Un segundo. Ya, vamos a hacerlo, digamos que tenemos este triángulo, pero un triangulito más pequeño. Vamos a hacer un triangulito más pequeño, donde tendríamos mi altura o la apotema. Vamos a ponerlo hasta un lado de momento. Vamos a cerciorar que debería salir bien, ¿no? Entonces acá tenemos un lado del hexágono. Ya, entonces para sacar la apotema necesitamos, o bueno, es esta altura, ¿no? ¿Qué necesitaríamos para la apotema? Si ya tenemos esto, necesitaríamos el ángulo, ¿no? Sí o sí necesitaríamos el ángulo, digamos. No veo de otra manera. El ángulo Una fórmula que yo Auxi, el apotema es igual a la raíz cúbica de 3 por lado dividido entre 2. ¿Sí? ¿Dónde he pillado eso? Me lo pasó un compañero igual. El apotema del triángulo equilátero. En sí, el hexágono. Con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras sale. Con el teorema de como dijeron ahorita, creo. El triángulo equilátero. Con el teorema igual. Ya, entonces,
seno es igual al coseno es igual a tangente. Seno dividido entre coseno. Creo que era algo así, ¿no? Obviamente esto dividido O el- entre la hipotenusa. Mejor continuemos con las 5. Ya, bueno, esto ya lo ven ustedes, ¿no? Sí, porque los que Claro, preguntan eso ya está son dignos. perfecto, amigo. En cambio, nosotros queremos avanzar. Ya. Igual somos nuevos por si acaso. La cosa es investigar. Ya, tranquilos, no se preocupen. Si el ingeniero Viejo, no te dio, lo que pasa es que acá tenemos que aprender a programar, viejo. Esto de apotema y fibra ya lo avanzamos en el colegio, viejo. ya perfecto, entonces. Tienes razón. Obviamente a mí me gustaría que fuera netamente programación esta materia, pero con el ingeniero... Sí, sí, viejo. Lo que pasa es que aquí la gente te pregunta y obviamente vos no sos, pues, cálculo 1, ¿no? La verdad es que yo hace 3 años ya pasé eso, no estoy para esos trotes ahorita, pero igual puedo tratar de ayudarlos a lo que pueda. Claro, pues es lo que yo te digo, ayudarnos a programar, digamos, que es lo que nos interesa. Al fin y al cabo el resto lo podemos buscar en internet. Ya, está bien. Confirmo. Entonces, el área del visto bueno. Vamos a hacer esto. Ya, el ingeniero me dijo que no haga todo su práctico tampoco. No voy a hacer estos dos. Porque no, ya les voy haciendo 3 de ejercicio. Ya es mucho, yo considero, ¿no? Mire, son 10, voy haciendo el 30% de más. Es mucho. Solamente te pediría la El 5 y la ron, 1. y la última, Si exacto. tienen problemas con la programación, como dicen La ustedes, 10. les puedo ayudar en tema de programación sin ningún problema. Ya, bueno, este problema es bastante sencillo igual. El 10, Ausi, el 10. A ver, el 10. Si quieren, Está bien ese primero, está bien ese y después el 10. Y ya con eso terminamos, yo creo. Uy, el día del que está más fuerte, vale. ya deberíamos haber terminado, son las 11, pero ya no hay problema. Vamos a ayudarles. Metele, sin miedo. Hasta el amanecer. Cuando a clase, te damos tu pilpro. Sí, ya, Solo esta vez de aquí no te vemos más. Porfa, Roberto. ya. Vamos a hacer entonces, lo mismo. Separemos la figura, si quieren verlo. La separamos por partes. Primera parte, el lado externo. Segunda parte, el lado interno, el más pequeño. Y tercera parte, este. Hay un micrófono abierto, apáguenlo. Creo que lo puedo silenciar yo. No, ya está. Ya, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la misma de esta, es base por altura. Lo mismo acá, es base por altura. Acá es base por altura dividido entre 2. ¿Ya? Clarísimo. ¿Qué nos pide encontrar? Acá nos pide encontrar en el ejercicio 5 el área del visto bueno. Ya. El área del visto bueno. ¿Qué es esto? Voy a ponerlo más ordenado acá. Ya. Para eso, como parámetros de entrada, ¿qué es lo que necesito? Del rectángulo superior. Supongo que por el superior se refiere a este, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Este es el rectángulo inferior y este es el rectángulo superior, o sea, el más grande. ¿Ya? O sea, me van a dar la base y la altura de este rectángulo. Ya, en base a eso, necesito sacar el área del visto bueno. Y el área del visto bueno no es nada más que vamos a hacer algo para que vean, ¿no? Sería el área, voy a hacer un poco más grande las letras. Área del rectángulo superior. Rectángulo superior. Esto más grande. Es que tenemos acá base como altura. Luego de esto necesitamos menos
el triángulo. Y para esto, ¿qué voy a sacar? Esto, pucha, esto me lo puedo hacer en mi cabeza, pero ahorita se lo explico ya. Ya, esto sería la respuesta. Tranquilo, tranquilo. Ya. Pero es que no está complicado, solamente tienen que darse un poco cuenta con las figuras, pero ahorita les explico de dónde sale. Ya. Vamos a darnos cuenta. Acá tenemos el lado, ¿no? Si yo lo parto en dos, tengo esto. Si yo lo parto en dos, tengo esto. ¿Ya? Y si yo lo vuelvo a partir en dos, tengo esto. Entonces, ¿cuántas divisiones tiene? 1, 2, 3. A ver, divide entre 2. Después divide entre 2. O sea, tengo un lado, divide entre 2. A ver, lo voy a poner para que se vaya viendo. Lado, divide entre 2. Se entiende, se entiende, se entiende. Ahora, necesito hacer después del lado, divide entre 2 y tal. Bueno, ya entienden, no supongo. No necesito explicarlo tanto. Pero vamos a ver. Primero tengo este lado dividido entre 2. Para que quede más claro que lado. Hasta ahí ya tengo un dividido entre 2. Ahora, dividido entre 2, tengo un 2 dividido entre 2. Que sería dividido entre 4, ¿no? Y este dividido entre 4, si se dan cuenta, es lo mismo. O sea, si yo hago esto, a ver, es lo mismo que esta área de triángulo, digamos. Es exactamente lo mismo. Entonces solo necesito dividirlo de 2 veces, o sea, dividir entre 4. Para sacar la base. O sea, la base del triángulo. Y la altura es lo mismo, ¿no? La altura, lo que hago, a ver, con otro color. Tengo la altura. La altura. La divido entre 2. ¿Ya? A ver, creo que acá solamente divido entre 2. Y digamos, si la vuelvo a dividir entre 2, tendría esta altura. Acá solamente divido entre 2. Mejor si lo haces paso por paso como lo hacías antes, para entender mejor. Ya. Pero si ya está explicando paso por paso. Ya, Con la gráfica me refiero. Que hoy ya sos Dino, por eso sabes. tranquilo, En cambio nosotros no. ténganse paciencia. A ver, Que yo entré a la clase de Mollo, po. Ya no te pasé, viejo, ya. Tranquilo. Miren, a ver, tengo esta base, que es la general, ¿no? Si yo la divido entre 2, esta es la primera división. Acá la tengo, la primera división, con rojo. A ver, voy a poner esto más pequeño. Ya, esa es la primera división. Si yo lo divido de nuevo, tengo la segunda división. Ahora, la primera división, básicamente lo que me deja es de aquí hasta acá. ¿Ya? Esa es la primera división. Y la segunda división lo que me deja es desde aquí hasta acá. O que es lo mismo, me va a dejar desde aquí hasta acá. ¿Ya? Y esto, si volvemos a dividir, nos va a dar en dos partes, ¿no? Nos va a dar en dos partes. Pero esto, como son lados exactamente iguales, si se dan cuenta, este y este son iguales, se puede decir, ¿ve? Este es igual a este y este es igual a este. Entonces no tengo que dividirlo más. Solamente con saber que esta división, la segunda división, ya me da, a ver, voy a ponerlo con otro color, con este color. Entre la segunda división que yo hago me da este lado, que sería este. ¿Ya? En la segunda división. Y ya es el lado que necesito yo, en la segunda división. Hasta ahí correcto, ¿no? ¿Hola? Sí. Ya, ahora, si yo en la altura, tengo la Sí, altura, sí, todo bien. realizo una división, tendría esto, ¿no? Vamos a copiarlo para realizar la segunda división, para que se quede más claro tal vez.
esto lo voy a hacer más chico porque esto es súper sencillo, no es tan necesario que esté acá tan mostrado. Ya, acá tengo esto, voy a ser más grande, tipo así era. Ya, un poco más grande creo. Ahí. Ya, ahora en la altura, en el tema de la altura, lo que yo tengo es esta altura. Y si yo divido entre 2 esta altura que tengo, esto, ¿no? Si vuelvo a dividir entre 2 esta altura que tengo, esta acá, este palo. Ahora, la división 1, lo mismo, voy a hacer la misma analogía. Esta es la división 1 y esta es la división 2. En la división 1 me da desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Y en la división 2 me da desde aquí hasta aquí. Y si se dan cuenta, lo mismo, ¿no? Aunque no lo parezca acá, está un poco estirado. Este es igual a este. Y si yo lo vuelvo a dividir, este es igual a este. Entonces acá solamente, acá es diferente, ¿no? Acá solamente necesito dividirlo una vez para obtener la altura. Lo divido una vez, entonces obtengo este cuadrado, que este cuadrado, si me doy cuenta, es la altura. Entonces acá sería la base, perdón, la altura dividido 2. En esta parte dividido 2. 48, 2. Ya, dividido 2. Ya, entonces, ¿se entiende? ¿Sí o no? ¿Vamos claro? Sí. Sí, ¿no? Sí, se entiende. Sí, sí, pero Perfecto. Y entonces tenemos esto y el área simplemente me dice la flechita marcada, ¿no? Del visto bueno. Pero este flechito bueno interno, omítanlo. ¿Por qué? Porque ustedes quieren el área de todo esto, básicamente es todo esto, menos el triángulo. Ese es el área del visto bueno. O sea, esta flechita, a ver, si ustedes hacen este rectángulo menos este rectángulo, bueno, o menos este rectángulo y menos esto, están quitándole toda esta área. Y aparte le están quitando otra parte que es un triángulo. Entonces esa no es la idea, ¿no? Este visto bueno de acá, si lo omiten, les va a dar igual todo este visto bueno. Básicamente si vale decir, a ver, lo voy a remarcar. ¿Qué les va a marcar? Todo esto. O sea, todo el área del cuadrado, ¿no? Menos este triángulo, que es esto es lo que me interesa. Todo lo demás es visto bueno, ¿cierto? Entonces tengo toda el área del rectángulo superior, que es este, menos el triangulito. Y que los lados del triángulo serían la base dividido entre 4, ya por la analogía que hemos hecho, y por la altura dividido 2, que sería esto. Y ya tendríamos resuelto, ¿no? El problema. ¿Dudas? Entonces no hay que demostrar